El plátano es muy beneficioso para la salud porque es muy nutritivo por sus vitaminas, minerales y otros fitonutrientes. Por eso en este vídeo voy a responder a las preguntas más frecuentes acerca de sus beneficios, acerca de estos mitos que creen las personas y también acerca de los posibles riesgos para que podamos hacer un uso responsable de esta fruta. ¿El plátano es beneficioso para la salud del corazón y de los vasos sanguíneos? Pues sí. ¿Y por qué? Porque por una parte contribuye a que baje la presión arterial y también contribuye a que baje el colesterol. Además, también, después lo comentaremos, puede facilitar el control del peso y además tiene antioxidantes que sirven para prevenir las enfermedades crónicas y entre ellas las enfermedades crónicas del corazón. La bajada de la presión arterial, ¿a qué se debe? Pues al potasio, que lo que hace es disminuir el nivel de sodio en sangre y esto facilita la bajada de la presión arterial y también porque ayuda a que se relajen los vasos sanguíneos, se dilaten más y también esto facilita la bajada de la presión arterial. También este potasio que lleva el plátano hace que disminuya la retención de líquidos porque favorece la eliminación de sodio por la orina. El magnesio también interviene en la contracción del músculo y del sistema nervioso y esta regulación también es beneficiosa a nivel cardiovascular. También el potasio sirve para regular la contracción del músculo, entre ellos el músculo cardíaco y también el ritmo cardíaco. Es decir, contribuyen a que se mantenga esto equilibrado. También este plátano contiene fibra, que esto disminuirá la absorción o enlentecerá la absorción de los alimentos y esto contribuye a que disminuya el colesterol en la sangre y además este plátano contiene sustancias antioxidantes que sirven para prevenir enfermedades crónicas, entre ellas las enfermedades crónicas del corazón. ¿El plátano es beneficioso para la salud digestiva? Pues sí, tiene una textura suave, se digiere bien y hay personas que notan que les alivia si tienen acidez o molestias en el estómago. También el contenido en potasio que tiene es beneficioso para regular la musculatura, la contracción muscular y esto incluye la musculatura del tubo digestivo, o sea que esto también sería bueno y útil. También tiene un contenido de fibra que es útil para regular el movimiento de los intestinos porque hace que las heces tengan más volumen y sean más suaves y esto es beneficioso para el estreñimiento, pero también en ocasiones tiene utilidad para la diarrea que después lo comentaré. También esta fibra como consecuencia, es útil para prevenir problemas como los hemorroides o los divertículos, que son unas bolsitas que se forman en el intestino grueso, y otros problemas de tipo intestinal. También contribuye a que tengamos una mayor sensación de saciedad y después comentaré que podría ayudar al control de peso y también este enlentecimiento por la fibra que tiene de la absorción de algunos alimentos, lo que podría ayudar o ayuda a que disminuya los niveles de colesterol en la sangre. ¿El plátano se puede utilizar tanto para la diarrea como para el estreñimiento? Pues sí, se puede utilizar para las dos condiciones, pero para la diarrea se utiliza sobre todo el plátano que está más verde, que está menos maduro, y en el caso del estreñimiento se utilizan más los plátanos más maduros o más amarillentos como este. En el caso de la diarrea se utilizan los plátanos más verdes, menos maduros, porque tienen más almidón resistente que no se digiere en el estómago, en el intestino delgado, llega hasta el intestino grueso y es prebiótico en el sentido de que alimenta las bacterias intestinales y esto es positivo. Y en el caso de la diarrea lo que hace es absorber el exceso de líquido y esto es lo que sería beneficioso en el caso de la diarrea. Cuando tenemos estreñimiento, lo que ocurre es que se utiliza más el plátano maduro, más amarillento, porque este almidón resistente se ha ido transformando en pectina. Este plátano en este caso tendría más pectina y lo que ocurre es que esta pectina, aparte de ser prebiótica también y alimentar las bacterias intestinales, que esto también es positivo, tiene la facultad de formar una especie de gel que envuelve el intestino de forma que lo protege y también envuelve a las heces, las hace más fluidas y esto facilita su expulsión. Por eso sería útil para el estreñimiento. Por supuesto, si tienes una situación grave, siempre habrá que consultar, tanto si es estreñimiento como si es de
diarrea, y también hay variaciones individuales, es decir, que las personas a veces reaccionan de forma diferente. ¿Sirve el plátano para los calambres musculares? Pues sí, sirve para los calambres musculares relacionados con el ejercicio físico, y por eso vemos a deportistas que en descansos a veces consumen plátano. ¿Y esto por qué? Pues cuando haces un ejercicio físico intenso, con la sudoración se elimina potasio, este disminuye en sangre y es importante el potasio para la función del músculo, para que el músculo funcione correctamente. Con el plátano lo repones. Y también lleva magnesio, que también es importante para que funcione bien el músculo. También lleva una pequeña cantidad de agua que con la sudoración del ejercicio físico se elimina, y en parte también contribuirías a reponerla, aunque bueno, lo más fácil es ir bebiendo agua. Y también el plátano, como es rico en hidratos de carbono, sirve para reponer los depósitos de glucógeno en el músculo, que el glucógeno es la forma en la que se almacena la glucosa, el azúcar, dentro de los músculos. Con el ejercicio esto se va gastando y lo puedes reponer consumiendo un plátano de forma más rápida. Y esto ayudaría a luchar contra los calambres musculares, pero también contra la fatiga muscular. ¿Sirve el plátano para dar energía? Sí, y esto lo notan sobre todo los deportistas o las personas que realizan más actividad física. ¿Y esto por qué? Porque el plátano es rico en hidratos de carbono y estos son la fuente primaria de energía que tiene nuestro cuerpo, nuestras células. También el plátano contiene potasio, que hemos dicho que es importante para la función del músculo, para que el músculo funcione adecuadamente, y también porque tiene vitaminas del complejo B, concretamente la B6 y el ácido fólico, que son importantes para transformar los alimentos en energía. Es importante para este tipo de metabolismo. Y además el contenido de fibra del plátano también es interesante en este sentido, porque hace que no se absorba tan rápido este azúcar o estos hidratos de carbono, esta absorción sea más prolongada en el tiempo, y entonces este aporte de energía dure un poquito más. Sobre todo con este objetivo se utilizan más los plátanos maduros, porque estos tendrán una cantidad de azúcar que se absorbe más rápido, es decir, lo que llaman índice glucémico será más alto en estos plátanos maduros, y para este objetivo son los que se utilizan más. ¿El plátano sirve para mejorar nuestro estado de ánimo? Pues sí, hay estudios que indican que puede ayudar a mejorar el estado de ánimo. ¿Por qué? En primer lugar, porque contiene triptófano, que es un aminoácido esencial. Esto quiere decir aminoácido que es una sustancia básica, es el ladrillo básico a partir del que se construyen las proteínas, y esencial quiere decir que no lo produce nuestro cuerpo y que lo tenemos que ingerir desde fuera. O sea que por eso el plátano también es importante. Pero además lo bueno de esto es que el triptófano se transformará en serotonina, es un precursor, digamos, de la serotonina, que es un neurotransmisor, una sustancia que está en nuestro cerebro y está relacionada con el bienestar, la relajación y el encontrarnos bien. También el plátano tiene vitamina B6 que interviene en el metabolismo de este triptófano que se transformará en serotonina. O sea que esta vitamina B6 también ayuda. Y además tiene magnesio, que está relacionado, entre otras cosas, con las sensaciones de relajación y bienestar. Por supuesto, otras sustancias como el potasio, en el caso de que tengas una deficiencia de potasio, si lo repones, pues esto también ayudará. Igual que el tema que hemos comentado de los hidratos de carbono, que dan un nivel de energía y en según qué circunstancias también ayudará. Pero sobre todo es por el triptófano y también por el contenido en vitamina B6 y en parte también el magnesio. Por supuesto, esto no solucionará el problema de que tengas una depresión grave, un estado de ansiedad importante, pero puede ser algo que colabore junto con una terapia o un tratamiento adecuado, una situación de bajón o de tristeza o de mayor ansiedad. ¿El plátano engorda o sirve para adelgazar? No hay ningún alimento que engorde o que adelgace mágicamente. Todo depende de la cantidad de alimento que consumas y de la actividad física que realices. Y, en realidad, dependerá del estilo de vida global de la persona. Y lo normal es que si engordas no sea porque consumas fruta ni verdura, sino que suele estar relacionado, de hecho está relacionado con consumo de productos ultraprocesados o muy calóricos, además del sedentarismo. Dicho esto,
el plátano, un plátano como este, tiene 100 kilocalorías, un poco más, y que esto es poco en realidad. Tiene fibra que nos dará una sensación de saciedad y esto puede ayudar a la pérdida de peso y hacer una dieta o una alimentación que esté más equilibrada. También nos da energía y si queremos realizar actividad física, estos hidratos de carbono contribuyen a que tengamos más energía y estemos más dispuestos a hacer este tipo de actividad física que nos ayudará a mantener el peso. Y además es una alternativa saludable a todos estos tentempiés o snacks que son ultraprocesados y que sí que están relacionados con el sobrepeso y la obesidad. Es decir, que dentro de un estilo de vida saludable, en el que combines el plátano con otro tipo de frutas de diferentes colores y diferentes tipos para aprovecharse de los beneficios de cada una, con verduras y haciendo una dieta variada junto con actividad física, pues eso contribuirá a que tengamos un nivel de peso pues más o menos razonable. Pero no depende de un solo alimento, pero puede ser algo que nos ayude, que sea muy útil. ¿Puede un diabético comer plátano? Por supuesto que puede, con moderación y adaptándolo a su estilo de vida y teniendo en cuenta que no tenga otra contraindicación diferente. Aquí, si eres diabético, lo que tendrás que hacer es consultar con los profesionales de la salud que te ayuden a llevar tu diabetes para tomar las decisiones que sean más oportunas, ya no solo respecto al plátano, sino también respecto a otro tipo de alimentos. El plátano, en realidad, el índice glucémico que tiene es de bajo a moderado, es decir, la velocidad a la que entra el azúcar que contiene hacia la sangre, o sea que no es de los que tiene índice glucémico alto, y también la carga glucémica sería moderada. La carga glucémica tiene en cuenta el tamaño de una porción estándar, los gramos que consumes. Entonces no voy a entrar en profundidad en estos conceptos porque ya los expliqué en el vídeo sobre frutas y diabetes, que dejo el enlace al final, pero esto es lo que hay que tener en cuenta. Entonces lo que se suele recomendar es que consuman plátanos que estén ligeramente verdes o apenas maduros, porque en este caso el índice glucémico y la carga glucémica en este tipo de plátanos será un poquito inferior y en este sentido para ellos será mejor. También otra opción es combinar el plátano con otro tipo de alimentos que disminuyan todavía más la carga glucémica, como por ejemplo con nueces o con yogur, que está muy bueno. ¿Puede una persona con obesidad consumir plátano? Por supuesto que pueda, si no tiene ninguna otra contraindicación, pero con moderación y dentro de un estilo de vida saludable, con una alimentación equilibrada y con actividad física. Incluso el plátano puede ayudarle a mantener el peso. Por supuesto, conforme peor sea esta obesidad, sobre todo si es una obesidad mórbida, será necesario consultar con profesionales de la salud, porque es un problema multidisciplinar, para que le ayuden a poder llevar este estilo de vida saludable y a diseñar esta dieta o esta actividad física para que consiga sus objetivos. ¿El plátano es beneficioso para la salud de la piel? Pues sí, es beneficioso porque contiene antioxidantes y concretamente la vitamina C, que interviene en la síntesis de colágeno, y esto es importante para mantener elástica la piel y saludable, y también por la vitamina E que tiene también efectos antioxidantes y protectores de las agresiones externas. ¿El plátano es beneficioso para el riñón? Pues sí, es beneficioso por el potasio que contiene, que contribuye a que se regulen los niveles de agua y minerales que hay en la sangre, de electrolitos, y esto es importante para la función renal. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en casos de enfermedad renal grave hay que limitar la cantidad de potasio que se consume y habría que ir con cuidado. ¿El plátano es beneficioso para la salud de los huesos? Pues sí, por el magnesio que contiene, que interviene en el metabolismo de la vitamina D, y también porque tiene estos prebióticos que hemos comentado que facilitan también la absorción de calcio en el intestino. Y estos dos efectos combinados serían beneficiosos para la salud ósea. ¿El plátano es beneficioso para la anemia? Puede ayudar en el caso de anemia por falta de hierro, porque el plátano contiene unas pequeñas cantidades de hierro y esto puede ayudar, aunque no será el tratamiento principal, por supuesto. También tiene vitamina B6, la piridoxina, que interviene en la formación de la hemoglobina que llevan los glóbulos rojos
y esto también ayudaría. ¿Qué diferencias hay entre plátanos, bananas y guineos? Esto es un poco confuso porque a veces estos nombres varían según la zona geográfica y el país, y lo que en un país se llama plátano, en otro se llama banana, y a veces se utilizan de forma indistinta. Lo mismo con la palabra guineo, que se utiliza más en el Caribe o en América Central. Puede haber pequeñas variaciones en la textura que tienen, en el sabor, que unos sean más dulces, menos dulces, o en la forma o en el color, pero a nivel práctico las diferencias que hay son poco significativas en cuanto a valor nutricional y se pueden aplicar los beneficios que hemos dicho que tenía el plátano a la banana y al guineo en general. ¿Cuántos plátanos se pueden consumir al día? No hay una cifra recomendada, pero una persona sana puede consumir entre 1 a 3 al día. Lo que se recomienda que no te centres solo en una fruta, que se vayan variando en colores y en formas para aprovecharse de los diferentes fitonutrientes, antioxidantes y beneficios que tiene cada fruta. Cada una tiene sus peculiaridades. Ahora bien, si tienes alguna enfermedad, diabetes, enfermedades renales del corazón o la enfermedad que sea, siempre habrá que consultar con los profesionales de la salud que lleven tu caso para tomar la decisión más acertada en cuanto a las frutas y a los alimentos que debes consumir. ¿Qué efectos secundarios o riesgos o contraindicaciones puede tener el plátano? En general es seguro, no tiene que haber ningún problema, pero sí que habría que ir con cuidado en el caso de que haya una alergia al plátano, con una erupción cutánea, con hinchazón o incluso con un problema respiratorio. En este caso estaría contraindicado, o en casos en los que haya alergia al látex, que a veces también esto va asociado a una alergia al plátano. También en enfermedades con hiperpotasemia, es decir, con un potasio más elevado de lo normal en la sangre, puede ser por una enfermedad renal que esté avanzada o por cualquier otro tipo de enfermedad. En este caso habría que consultar, como es lógico, con el profesional de la salud que lleve tu caso. En el caso de diabetes, si hay un consumo exagerado, concretamente de plátanos maduros, podría elevar el nivel de azúcar en la sangre, pero con el consumo habitual de plátanos no tiene que haber ningún problema. También el consumo exagerado, pues que te dé problemas digestivos. Lo mismo con lo de engordar, que no tiene que pasar, y normalmente esto está asociado a un estilo de vida que no es saludable en general, o un consumo excesivo de ultraprocesados o de los plátanos cocinados de determinadas maneras, en las que, claro, el aporte calórico sea muy superior, pero que en general no tiene que haber ningún problema de aumento de peso. Interacciones con medicamentos, podría ser que haya una interacción con medicamentos que aumentan el nivel de potasio en sangre o tienen tendencia a aumentarlo, como algunos antihipertensivos, como betabloqueantes, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los IECAs, como el enalapril o el lisinopril, también con los que llaman ARA2, como el valsartán o el candesartán, y todos los de este grupo, los sartán. Y después también se ha hablado de interacciones con los IMAO, que son un tipo de antidepresivos que se utilizan poco, pero que podría haber algún tipo de interacción. Y también hay algunos casos en los que se habla de migrañas relacionadas con el consumo de plátanos. Te dejo aquí el vídeo sobre frutas y diabetes, que seguro que te interesará, y otros vídeos sobre temas de salud. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.